Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar una nueva serie de podcasts, de episodios pequeños así en video. Y lo vamos a hacer más ameno para la gente que de pronto quiere verme, de pronto, no sé, quiere un contacto, una interacción más humana. Ustedes díganme si realmente les es relevante o no. De todas maneras, me siento muy cómodo. Para mí es un entrenamiento estar frente a la cámara. Creo que es un ejercicio interesante porque muchas personas por lo general le tememos a la cámara, tememos hablar en público. Para mí este podcast, más allá de transmitir ideas, también es un ejercicio de desarrollo personal, así que, ¿por qué no? Antes de comenzar el tema de hoy, quiero comentarles y decirles que voy a dejar acá el link en la descripción de este video sobre el curso que diseñé llamado Crea tu propio podcast desde casa y desde cero. Este curso ha sido todo un esfuerzo por compilar mis experiencias desarrollando podcasts, desarrollando diferentes proyectos de podcast, algunos que he dado continuidad y sigo teniendo continuidad, y otros que de pronto han quedado como experiencias de aprendizaje muy interesantes. Entonces, nada, si les interesa el curso, realmente por ahora está en Udemy, espero más adelante esté en algunas otras plataformas. En algunos momentos hago promociones, hay descuentos y por supuesto también no es un curso caro, así que pueden llevarlo y creo que va a ser un punto de partida muy interesante que va a complementar todo ese esfuerzo, esas ganas que tienen por sacar su propio proyecto, por lanzar su propio proyecto de podcast. Y justo sobre esa línea, el día de hoy quiero hablar sobre los podcasts, porque justo el día, bueno, ya casi hace más de una semana tuve una conversación con un amigo en un evento, en una fiesta, y él me comentaba algo que me dejó así pensando, porque sí es algo que yo pensaba, pero nunca lo había, digamos, expresado en esas palabras y resonaron bastante conmigo, y es, los podcasts son los libros del mañana. Y pues me pareció interesante porque por ahí hay posturas divergentes, ¿no? Hay algunos que piensan que los podcasts ya están muriendo, que la gente ya está dejando de escuchar podcasts, que el contenido está virando hacia otro tipo de formato, algo mucho más corto, algo mucho más TikTok. Y por otro lado hay una escuela que dice que los podcasts siguen como una alternativa, por ejemplo, a la lectura. Y justamente sobre eso quiero enfocarme porque creo que es válido hablar de todo este movimiento que está ocurriendo, por qué es que hemos dejado de leer. Quisiera analizar algunos factores que podrían incidir en eso y también hacer énfasis en que realmente los podcasts van a seguir vigentes. Yo soy de esa escuela, yo soy de esa postura. Creo que los podcasts van a seguir muy vigentes por lo menos muchos años más hasta que de pronto el formato se actualice. De hecho, el formato se va actualizando. Hoy en día los videopodcasts es una alternativa que lo está capitalizando muy bien YouTube, Spotify, plataformas que de pronto están impulsando mucho el contenido, porque además también para las marcas, justamente estas aplicaciones es una forma de que la gente se quede más en estas aplicaciones, de que las pueda consumir mucho más. Evidentemente ahí te meten publicidad, te meten un montón de estímulos, pero también para los creadores es una vitrina interesante para mostrar lo que saben, lo que tienen, lo que quieren expresar. Así que creo que sí, los podcasts son el libro del mañana. Entonces, nada, me quiero enfocar en analizar algunos factores que nos han llevado justamente a esta reducción de la lectura convencional, tal como lo hacíamos. Seguramente muchos que son de mi generación han llevado los planes lectores en el colegio. Hoy en día también los chicos tienen planes lectores, les mandan a leer libros, pero digamos que el interés por la lectura cada vez está en descenso, cada vez es menor, cada vez pierde interés, motivación, y creo que no sé si asuste, no sé si hay que aceptarlo como tal, pero creo que hay que entenderlo sobre todo. Entonces, nada, para mí hay tres factores clave que están generando esta, digamos, desmotivación o este descenso de la lectura. El primero es, de hecho, el factor de tecnología y redes sociales. Las redes sociales hoy en día están realmente cambiando el mundo, tanto para bien como para mal. El auge del Internet también ha, pues, eh, como que sembrado, ¿no? Esa semilla, y hoy en día el desarrollo es tal tanto que de hecho las personas viven zambuidas en las redes sociales, están en un mundo totalmente digital y esto ha cortado los periodos de atención de las personas. Esto es innegable, o sea, hoy en día prestamos atención cada vez menos, nos enfrascamos en conversaciones mucho más cortas todo el tiempo, nos aburrimos, cada vez escuchamos menos a la gente y queremos ser más parte de estímulos que son cambiantes todo el tiempo. Y esto, pues, evidentemente le favorece a un solo tipo de contenido, que son los contenidos breves, los contenidos cortos, contenidos audiovisuales,
que no exponen mucha sustancia, sino que abordan, digamos, el resumen del resumen del resumen del resumen. Esto es absolutamente penoso. Es una nueva realidad, sí. O sea, no hay que asustarse, hay que abrazarla, pero también hay que ver de qué manera todavía podemos sostener esos hábitos tradicionales, ¿no? Los podcasts son una alternativa, sí, porque de alguna manera los podcasts todavía condensan sustancia, todavía. Y digo todavía porque no todos son así. Obviamente el podcast guarda una diversidad de contenidos alucinantes, o sea, tienes desde comedia hasta historia y hasta ciencia, pero digamos, cada quien elige el tipo, la categoría que desea, ¿no? Entonces, lo bueno es que todavía en los podcasts podemos permitirnos hablar un poco más, desarrollar un poco más una idea, expresarnos un poquito más, y creo que eso ayuda un montón en la medida en la que, pues, todavía son fuentes de aprendizaje válidas. Otro factor que ha reducido un montón la lectura convencional son los estilos de vida acelerados. Y esto va en concordancia con lo anterior y pues obviamente tiene una explicación mucho más estructural, ¿no? Vivimos una vida que ni nuestros padres se lo imaginaron, nuestros padres que ya para sus épocas vivían una revolución del mundo, de un mundo post Segunda Guerra, un mundo post, digamos, era industrial o desarrollo de la era industrial. Nuestros padres vivieron ya un desarrollo grande y nosotros estamos viviendo la parte exponencial de ese desarrollo. Una vida moderna, rápida, ocupada, donde nos queda cada vez menos tiempo para nosotros, para gozar de un libro, para poder leer un libro, donde además los periodos que elegimos para leer son cada vez más cortos, si es que lo hacemos. Y yo me pongo en esa experiencia, yo que leo algunos libros y que trato de desarrollar un poquito más ese hábito, pues me es muy costoso estar más allá de media hora, de 40 minutos. Por lo general, ya considero que 20 minutos de lectura es bastante loable, pero aún así creo que es muy poco para lo que deberíamos empezar a entrenar. Nada de esto es una crítica, creo yo que son temas que hay que reflexionar, que hay que ponernos a pensar qué está pasando y ver de qué manera podemos remar contra corriente. Otro factor, y el último, son las preferencias generacionales. Evidentemente, hoy por hoy, los chicos y las nuevas generaciones que han nacido pues, en una sociedad llena de estímulos, criadas en entornos digitales, tienden a preferir formatos de aprendizaje que son más interactivos, que son mucho más accesibles, que son mucho más rápidos, ¿no? Entonces, en todo este meollo, donde la lectura ya ha decaído y está de capa caída, pues los podcasts todavía son una fuente alternativa. Entonces, creo que es válido plantearnos que si leer es difícil y si todavía no se nos hace complejo, aunque deberíamos poder acercarnos cada vez más a esta práctica, si eso es difícil, pues tenemos los podcasts como una alternativa interesante. Y los podcasts han ganado mucha popularidad en los últimos años, aunque ya existían desde hace buenas décadas, desde hace casi un par de décadas. De hecho, recién han cobrado esta popularidad en la última década y con más fuerza en la pandemia. Y es, creo, una alternativa de consumo interesante debido a que es conveniente y además es accesible. Además nos permite pues, aprender, entretenernos, realizar otras actividades mientras hacemos o mientras escuchamos podcasts, ya sea hacer un ejercicio, viajar, estar en el gimnasio o cualquier otra actividad puede ser complementaria con los podcasts. Ojo, acá no hay ya un análisis de si deberíamos escuchar los podcasts atentamente o si deberíamos escucharlos superficialmente. No importa, al final lo importante es que nos llevemos este tipo, digamos, de contenido siempre y cuando nos aporte y pueda contribuir a nuestro desarrollo personal, ¿no? Y creo que también hay algunas características educativas que hay que señalar de los podcasts, como por ejemplo la diversidad de temas. Es interesante que los podcasts puedan abordar todo. O sea, hoy hay podcasts para todo el mundo. Desde podcasts de 1 millón de vistas, que evidentemente son podcasts que tratan temas mucho más generales, mucho más del interés de la gente, pero también podcasts que son muy de nicho y que probablemente tienen 30 vistas, pero que de alguna forma refuerzan el interés de un grupo muy particular de personas. También son flexibles, es decir, que tú puedes pararlos y como son streaming, los puedes escuchar cuando tú quieras. Nada de esto que estoy diciendo es una novedad. Y algo que sí realmente es una novedad son los formatos que van mudando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay formatos inmersivos,
que son, digamos, mucho más íntimos, donde la persona prácticamente se dirige a ti como si fuese, pues, como si tú fueses el interlocutor en vivo. Y de hecho la personalización también de los contenidos, donde hoy por hoy la audiencia tiene la capacidad de pedirlo, pedir el contenido, pedir el siguiente episodio, pedir el siguiente título del tema. Y por supuesto también hay un tema interesante donde ya no solamente son los expertos los que tienen que organizar los podcasts, sino puede ser cualquiera que lo organice, siempre que pueda invitar a los expertos justos y necesarios para poder participar, para poder ser parte de estas conversaciones que son finalmente fructíferas. Entonces, nada, chicos, chicas, decirles que los podcasts realmente son un elemento interesante que, lejos de estar de caída, está de subida y se está pues integrando con la tecnología, con los avances, con los nuevos formatos. Creo que sí tiene desafíos. De hecho, los desafíos que tienen los podcasts es luchar contra esta sobresaturación que hay en el mercado, mantener esta calidad, pero yo creo que sobre todo mantener una consistencia. Hay un porcentaje que no recuerdo muy bien, que es que por lo menos 80 o 90% de los podcasts que se crean no pasan de los 10 episodios, o menos, creo, incluso de los 5 episodios. Honestamente, creo que les estoy dando el dato errado, pero es algo así abismal. O sea, mucha gente crea podcasts y luego los descontinúa. Y la idea no es que eso suceda, sino ser consistente. No para tener un éxito como producto, sino para realmente mantener un mensaje, mantener un público que pueda seguir consumiéndote y seguir apreciando lo que haces. Si vas a hacer un podcast, no pienses en llegar a millones de personas. O sea, no se trata de no ser ambicioso, sino se trata de que en algún momento puedas cambiar la vida de algunas personas. Y lo puedes hacer si el podcast llega a 10, a 20 o a 100 personas. Siempre va a haber alguien que se pueda sentir inspirado por tu contenido. Bueno, nada, eso es todo. Creo que ya lo hice muy largo, así que nada, nos vemos y ya estamos conversando. Un abrazo, gente.